Buenas tardes, espero que estén bien. Vamos a continuar con los temas básicos de inmunología. Ya desarrollamos el procesamiento del antígeno, la función de la molécula HLA, la presentación de este epítope al linfocito T y la activación del linfocito T. Ahora vamos a hablar de la activación del linfocito B, de la respuesta inmune humoral primaria y secundaria y de las funciones del anticuerpo. Vamos a hablar primero de ontogenia o diferenciación del linfocito B. El linfocito B pasa por varias etapas hasta llegar a su etapa de maduración, y estas etapas se han dividido en pro-B, pre-B y linfocito B inmaduro. Como ven acá abajo, el linfocito B nace en la médula ósea, se diferencia en la médula ósea y madura en la médula ósea. Después pasa a la periferia para recibir el antígeno. B significa bone, o sea, de médula ósea. Durante la ontogenia expresa diversos receptores. Aquí vemos, por ejemplo, en la etapa de pro-B expresa el CD43, el CD19 y el CD10. Luego, en el transcurso de su proceso de maduración, va primero recombinando los genes para producir los anticuerpos. Posteriormente, expresa primero la cadena H del anticuerpo y después la cadena L, formando así la inmunoglobulina M que queda en membrana. Esa es la inmunoglobulina M de superficie, que va a ser el receptor del linfocito B. También expresa la inmunoglobulina D, que no aparece aquí en la diapositiva, pero sí como linfocito B maduro, vemos ustedes que expresa M y que expresa D. La MLD se expresa al mismo tiempo, o sea, y proviene de la misma recombinación. ¿En qué consiste la recombinación? Entonces, para la cadena H existe una región del ADN que se ubica en el cromosoma 14. Aquí vemos, dice que ocupa 1250 kilobases, ¿verdad? En toda su extensión hay una serie de genes que se llaman variables, que tienen un líder, genes D y genes J. Después viene una serie de genes llamados constantes. En la recombinación genética, o sea, la unión de genes, se debe escoger un gene variable con un gen D y un gen J. El gen J realiza la unión con un gen constante. Aquí observamos que se encuentra el constante mu, constante delta, gamma 3, gamma 1, gamma 2, gamma 4. También tenemos el constante alfa 1 y el constante alfa 2, ¿verdad? Y el constante epsilon. Estos genes son los que determinan el tipo de inmunoglobulina. Así que la recombinación consiste en que se escoja un gen variable, un gen D, un gen J, y si en esa recombinación se escoge el gen constante mu, se forma la inmunoglobulina M. O si se escoge el constante gamma 1, se forma la inmunoglobulina G subclase 1. Para la cadena liviana, la cadena L,
hay dos locus. Uno se llama el locus de la cadena kappa, que se ubica en el cromosoma 2, y el locus de la cadena lambda, que se ubica en el cromosoma 22. Así que para formar la cadena L tenemos dos sitios diferentes en diferentes cromosomas. En la cadena kappa, observen que hay genes variables, genes J, pero no hay genes D. Y existe un solo gen constante. Así que cuando la cadena L se forma a partir de la familia kappa, se escoge un variable con un joining y se asocia a un solo gen constante. En la familia lambda vemos que hay genes variables, un número determinado de genes variables. Luego, genes joining o genes J. Cada J tiene un constante. Así que en la formación de la cadena L, un gen variable se asocia a un J y al mismo tiempo con un constante. Observarán que estos cromosomas, cromosoma 2, cromosoma 14, cromosoma 22, están implicados en las leucemias linfoide de tipo B. La recombinación de estos genes forma entonces un ARN y ese ARN mensajero va a ser la base para codificar las cadenas H y las cadenas L. Los genes variables D y J determinan el primer dominio de la cadena H. Este que estoy mostrando aquí es el primer dominio. Los genes constantes determinan desde el dominio, como esto es un gen constante, una cadena H, el dominio constante H1, H2 y H3 para las inmunoglobulinas G, A y el dominio constante H1, constante H2, H3 y H4 para las inmunoglobulinas M y E. La recombinación de los genes variable y J con un constante determinará la cadena liviana, la cadena L. El gen variable con el join o el J determinarán el dominio variable L, ¿sí? Y el gen constante el dominio constante L. Esto representa una inmunoglobulina M de membrana o de superficie. Ahora, ¿cuántos anticuerpos diferentes se pueden producir al activar un linfocito B? Bueno, cuando se activa un solo linfocito B, produce un solo tipo de anticuerpo. Pero tengan en cuenta que no solamente se activa un solo linfocito B, se activan muchos linfocitos B. Así que un linfocito B puede escoger un variable, un D, un J y un constante, ¿verdad? Para la cadena H. Otro linfotipo B puede escoger otro variable, otro J y otro D. Y un constante diferente, otro linfocito, ¿verdad? Adquiere otro variable. Por esta razón, aquí está colocado variable N. Adquirir otro gen D y otro gen J y otro gen constante. De tal manera que la variabilidad en el dominio H, en el dominio variable 1, pues es mucha, ¿verdad? Y un linfocito B te puede producir una inmunoglobulina M, otro te puede producir una G y otra te puede producir una inmunoglobulina A, ¿verdad?
Entonces, cada linfocito puede producir anticuerpos con genes B, D, J y C diferentes. Por lo tanto, la respuesta inmune siempre será policlonal. Como el patógeno produce múltiples epítopes diferentes, deben generarse regiones variables diferentes. Igualmente, en cada respuesta inmune se producen inmunoglobulinas diferentes. La conducta actual, cuando se está investigando la respuesta inmunológica con base en los anticuerpos, es ordenar todos los anticuerpos posibles, ¿verdad?, que desarrollen la persona, ¿verdad? O sea, la información clásica de que primero siempre M y luego G, pues ya esos conceptos se han demostrado que no es así, están reevaluados, ¿verdad? Y hay patógenos que te inducen la producción de anticuerpos diferentes. Por ejemplo, no te induce M, sino A o E en la respuesta aguda. Entonces, el proceso de activación del linfocito B empieza que el linfocito B capta el antígeno. El receptor del linfocito B que capta el antígeno es la inmunoglobulina M. ¿Cómo está organizado esos receptores? En el linfocito B virgen sin activar puede ser un entrecruzamiento entre inmunoglobulinas o entre una M y una D, ¿verdad? Repito, en el linfocito B virgen puede ser un entrecruzamiento entre inmunoglobulinas de tipo M o entre una M y una D. También puede ser el entrecruzamiento entre una inmunoglobulina M y el receptor de complemento, CD2. Cuando hay activación del linfocito B, se forma una subpoblación que se llama linfocito B de memoria. El linfocito B de memoria está implicado en la respuesta inmune secundaria. Según el capítulo de inmunología de la pediatría de Nelson, en el linfocito B de memoria, el receptor de antígeno puede ser una M, una D, una G, una A o una E, pero con una alta expresión del receptor del complemento, CERED2. Así que el linfocito B puede captar directamente al antígeno o al patógeno, o este patógeno puede ser llevado al linfocito B por acción de la molécula C3D que se asocia al receptor CERED2. Este C3D es una molécula producto de la activación del complemento que se produjo generalmente por la vía alterna de la inmunidad innata. Acuérdense que los patógenos entran principalmente por vía respiratoria y por vía digestiva. Y en ese sistema tenemos dos mecanismos de respuesta innata muy efectivos, que son el complemento por vía alterna y la inmunoglobulina A de secreción. Vemos aquí, en esta diapositiva, un dibujo que nos muestra la membrana de un linfocito B. Aquí están mostrando la inmunoglobulina M, mostrando el receptor CR2. Estamos viendo cómo un microorganismo, un patógeno, es llevado al linfocito B y a sus receptores por la molécula C3D. La molécula C3 se une al microorganismo y lo lleva al linfocito B. En la membrana del linfocito B también hay otros correceptores. Aquí tenemos dos llamados Ig alfa e Ig beta. Estos correceptores realizan la transducción de la señal, o sea, hacen la función homóloga al CD3 del linfocito T. Otro receptor es el CD19 que aparece en forma temprana en la ontogenia del linfocito B y el CD81 que aparece posteriormente en una etapa previa a la maduración.
Cuando este linfocito B capta el antígeno o el microorganismo entero, ¿verdad? Se produce la activación a nivel de membrana de proteinquinasas. Entonces estamos viendo que aquí que existe una proteinquinasa llamada SYN que fosforila las proteínas que se asocian a la IG alfa y beta y luego hacen partícipe de la función de activación el receptor CD19 a partir de otra sinasa. A partir de allí sigue una activación al interior del linfocito B hasta llegar al núcleo para activar genes que van a empezar el inicio de la fagocitosis del microorganismo, porque el linfocito B fagocita el microorganismo y lo procesa como un macrófago. Bueno, otra diapositiva, pues está mostrando lo mismo, con una imagen diferente. Tenemos el patógeno con sus receptores. La inmunoglobulina M debe unirse a receptores del patógeno. ¿Sí? Y este es el receptor CR2 y este cilindro estarán representando al C3D, el fragmento del complemento. ¿De qué otra manera puede el linfocito B captar al microorganismo? Lo puede captar directamente. Entonces, en este linfocito B mostramos la membrana y allí están dos receptores tipo inmunoglobulina. Estas dos inmunoglobulinas pueden ser ambas IgM, o sea, un entrecruzamiento entre dos inmunoglobulinas M, o puede ser IgM y la otra inmunoglobulina IgD, un entrecruzamiento entre IgM y IgD. Se requiere la combinación de dos inmunoglobulinas para captar directamente al microorganismo sin la participación del fragmento del complemento C3D. Está mostrando los correceptores IG-alfa, IG-beta. Este correceptor, como ya habíamos dicho, inicia la transducción de la señal con la activación de proteinquinasa, o sea, fenómenos de fosforilación de las tirosinas. Están mostrando nuevamente la tirosinasa SIL, otra tirosinasa BTK, y tenemos otra tirosinasa GRB2 que también funciona en el linfocito B. Estas proteinquinasas pues, van a activar otras proteínas intermedias muy semejantes a como ocurrió con el linfocito T, ¿verdad? Y estas proteínas, como la fosfolipasa C gamma, va a activar el metabolismo del calcio. Ustedes saben que el calcio es necesario para todas las funciones de las células. Y va a activar un segundo mensajero que se llama diacilglicerol. Por la vía de la GRB2 se activan primero proteínas de tipo G, o sea, proteínas que utilizan la guanina trifosfato. Y estas proteínas G activan el sistema RAS-GTP y el sistema RAD-GTP, o sea, el sistema RAS y RAS-GTP, para luego activar en forma definitiva los factores nucleares que ya conocemos, el factor nuclear AT, el factor nuclear kappa beta y el factor nuclear AP1. Y estos factores nucleares van al genoma, se asocian a los genes respectivos y empiezan a activar los diferentes genes que van a iniciar el proceso de fagocitosis que realiza el linfocito B y el proceso de procesamiento del microorganismo que fue captado por el linfocito B. Entonces, los pasos a seguir es que el patógeno es fagocitado,
incluyendo el receptor de inmunoglobulina. Es llevado al sistema de procesamiento lisosomal, como explicamos es que se hace el procesamiento. Luego, después de la destrucción del patógeno, es llevado al sistema microvesicular MH2, donde una molécula de clase 2, ¿verdad?, escoge un epítope. Acuérdense que para la escogencia de un epítope es necesaria la participación de dos moléculas HLA, llamadas HLA-DO, ¿verdad?, y la molécula HLA-DM. La molécula HLA sale a la superficie del linfocito B y presenta un epítope. Este epítope puede ser captado o debe ser captado por un linfocito T CD4, y que puede ser un TH2, un THF o un TH17, aunque algunos autores pues interrogan la situación, pero en general se acepta que este linfocito TCD4 puede ser un TH2, un THF, un TH17. Este linfocito T, como se explicó en una clase anterior, debe estar previamente formado por la activación del mismo patógeno cuando el macrófago le presentó un epítope al linfocito T CD4. Además de esta presentación de la molécula HLA de un epítope al receptor de célula T, se requiere un receptor adicional por parte del linfocito B, que es el CD4. El CD4 se debe entonces unir al receptor del linfocito T, que se llama ligando del CD40. Perdón, es el CD40, no el CD4, CD40. Entonces el CD40 es el receptor del linfocito B y el ligando del CD40 es el receptor del linfocito T. Debe existir esa asociación. Además, siempre debe existir la asociación entre un ICANN y una integrina. Al ocurrir la interacción, entonces se hace la producción de nuevas citocinas que van a generar los anticuerpos. La imagen nos muestra la presentación, ¿verdad?, y la activación del linfocito B. Tenemos el receptor del linfocito B captando el antígeno. Es fagocitado, procesado. Luego de este procesamiento se escoge un epítope. Se introduce en una molécula HLA de clase 2. La molécula HLA de clase 2 sale a la superficie y le presenta el epítope a un linfocito T ya activado, tipo CD4. Aquí faltó la figura, el dibujo de la molécula CD4 asociándose a la molécula HLA de clase 2. Y los otros receptores importantes en esta unión es el CD40 por parte del linfocito B y el ligando del CD40 por parte del linfocito T. Entonces, cuando existe esta interacción, ¿verdad?, se activa el linfocito B, el linfocito T, CD4, se reactiva para otros mecanismos. También debe ocurrir transducción de la señal porque esta transducción de la señal debe ir a genes diferentes para activar la producción de diferentes citocinas. Estas citocinas que produce el linfocito T actúan sobre el linfocito B. O sea, llega a receptores específicos del linfocito B, ¿verdad? O sea que si el linfocito T te produce una interleucina 4,
significa que debe pegarse a un receptor de la interleucina 4 en el linfocito B. Este receptor del, de la interleucina CD4 debe entonces hacer transducción de la señal para ir a genes y empezar la producción de los anticuerpos, es decir, iniciar la transcripción y organización de los genes B, D, J, C. Se produce la expansión clonal del linfocito B y se diferencia en la célula plasmática, que te va a producir el tipo de anticuerpo, y en un linfocito B de memoria. Las células plasmáticas entonces empiezan a secretar anticuerpos que en la mayoría de los clones IgM, por ser el primer gen de la región constante que se ubica en el ADN. Pero, y esto es importante tener en cuenta, el tipo de anticuerpo que te va a producir una célula plasmática depende de las citocinas que produzca el TH implicado. Y de estas citocinas dependen de las toxinas del patógeno y la genética del huésped, ¿verdad? Esta información, ¿verdad?, generalmente pues no está como bien clara en texto, pero esta frase lo dice claramente el capítulo de inmunología de la pediatría de Nelson, que como ustedes saben es el libro básico del curso. Un ejemplo de esta situación es lo que pasa en la primera infección por toxoplasma, ¿verdad? En la infección por toxoplasma, los anticuerpos de la fase aguda generalmente son la A y la E, y no es la M. Y actualmente se está utilizando la tipificación de estas inmunoglobulinas en el diagnóstico de la fase aguda por toxoplasma gestacional. Entonces, estamos presentando en el diapositiva, vea el título, tipos de anticuerpos de acuerdo a las citocinas que produce el linfocito T CD4. Entonces, tenemos un linfocito B activado, ¿verdad? El linfocito T produjo interleucina 2, 4 y 5. Y realiza la activación del linfocito B para que haya una diferenciación. Si el linfocito B, ¿verdad?, está activado por un interferón gamma, la célula plasmática te produce inmunoglobulina G subclase 2 o inmunoglobulina G subclase 3. Si está activado por el factor de crecimiento transformante beta, la célula plasmática te produce inmunoglobulina A o inmunoglobulina G de subclase 2B. Si está activado por la interleucina 4, la célula plasmática te produce inmunoglobulina E o la G subclase 1. Y si siga la activación por las 2, 4 y 5, la célula plasmática te produce IgM. Así que el tipo de anticuerpo que produce la célula plasmática dependerá de la interleucina que actúa sobre el linfocito B, y esta interleucina proviene del linfocito T CD4 implicado en el proceso de producción de anticuerpos. Esta otra diapositiva, ¿verdad?, muestra lo mismo. Si ustedes empiezan a compararla, verán que es lo mismo, dice lo mismo. La diapositiva anterior es tomada de la inmunología de Golbis y esta de ABA, pero dicen prácticamente lo mismo, ¿verdad?
interacción linfocito T CD4 con linfocito B. Se producen las citocinas, ¿verdad? Vean la flecha, las citocinas van del linfocito T al linfocito B. Si es interferón gamma, la citocina producida, se producen las inmunoglobulinas G, o G1 o G3. Si es la interleucina 4, se produce la inmunoglobulina E. Y se producirá la A si tenemos esta citocina, como el factor de crecimiento transformante beta. Si se produce las 2, 4 y 5, entonces el linfocito B te produce una célula plasmática que empieza a producir inmunoglobulina M. Bueno, esta primera respuesta en la activación del linfocito B, ¿verdad?, se va a producir una célula plasmática y se va a producir un linfocito B de memoria, ¿verdad? Esta primera respuesta se llama respuesta inmunohumoral primaria, ¿verdad? Las características de esta respuesta pues van a aparecer en la próxima diapositiva. El linfocito B de memoria que se produce expresa sus receptores, que generalmente es una asociación entre la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, pero puede ser otra inmunoglobulina. La función de estos receptores en este linfocito B de memoria, producto del primer encuentro con el patógeno, es captar al antígeno la próxima vez que ingrese al huésped. Y es el mismo mecanismo. Lo fagocita, lo procesa, escoge un epítope, se lo presenta el linfocito T CD4, ¿verdad? Es la subpoblación que está implicada en el proceso. Y nuevamente, este linfocito B, T, produce citocina para que este linfocito B de memoria se expanda clonalmente y se subdivida a la vez en células plasmáticas y en otro linfocito B de memoria. Generalmente, en este segundo encuentro, las células plasmáticas cambian de isotipo. O sea, puede pasar de IgM, si estuvo produciendo IgM, a IgG. O puede pasar a IgM si inicialmente estaba produciendo IgG. O puede pasar a una IgA o puede pasar a una IgE. Y además del cambio de isotipo, el anticuerpo que produce este segundo anticuerpo, este segundo encuentro con el antígeno, va aumentando la afinidad por el epítope. Este proceso por segunda vez se llama respuesta inmunohumoral secundaria. Y a partir de allí, el tercer encuentro, el cuarto encuentro, todos los encuentros que ocurran, se seguirá llamando respuesta inmunohumoral secundaria. Veamos las características de la respuesta humoral primaria de la respuesta humoral secundaria. Generalmente, la respuesta inmune primaria empieza desde los 5 a los 10 días. Es decir, que si un patógeno tiene un periodo de incubación, digamos de 7 días, ¿verdad?, es posible que concuerde la producción de anticuerpos, ¿verdad?, con el inicio del cuadro clínico, ¿verdad? Pero si un patógeno tiene un periodo de incubación de 15 días, ya en esa persona habrá anticuerpos antes de la expresión clínica, ¿verdad? Así que el periodo de incubación es importante saberlo cuando uno está haciendo estas investigaciones, que muchas veces, ¿verdad?, la producción de anticuerpos ya ha ocurrido.
En la respuesta humoral secundaria, la producción de anticuerpos, como ya existen anticuerpos, ya dura menos, dura de 1 a 3 días. O sea, a las 24 horas del segundo encuentro ya aumenta la cantidad de anticuerpos. Vean la curva, la respuesta humoral primaria, ¿verdad? Aquí dice cantidad de anticuerpos, el nivel de anticuerpos. Y vean la curva de la respuesta humoral secundaria. ¿Cómo la respuesta en la primaria es menor? Tanto es así que después de un primer encuentro con el patógeno, y si no se vuelve a repetir, estos anticuerpos tienden a desaparecer a partir de los 6 meses, ¿verdad? En la secundaria es mayor. Y como se produce un aumento de afinidad, ¿verdad? Ya estamos hablando de un anticuerpo que tiene una gran afinidad por el epítope, y la duración en tiempo, perdón, la duración en tiempo de este anticuerpo es mucho mayor. Aquí vemos que dice que el tipo de isotipo en la primaria es habitualmente M mayor que G. Este dato, miren cómo está escrito, significa que se puede producir M y se puede producir G, pero habitualmente mayor es la M. En la secundaria dice aumento relativo de IgG y en algunas situaciones de IgA o IgE. ¿Cuáles son esas situaciones? La genética del huésped, las toxinas del patógeno, la condición genética del linfocito T, ¿verdad? Inclusive hay veces que no existe cambio de isotipo y la persona sigue produciendo el mismo isotipo que produjo en la respuesta inmune primaria. O sea, hay personas que seguirán produciendo IgM durante un tiempo, aunque se encuentren nuevamente con el patógeno. La afinidad del anticuerpo por el epítope, menor afinidad, media, más variable. Este concepto significa lo siguiente, más variable, y es que este anticuerpo, como no tiene una afinidad completa con el epítope, inclusive la afinidad es baja, significa que este anticuerpo puede reaccionar con otro epítope que tenga semejanza molecular. Y usted sabe muy bien que eso se llama mimetismo molecular, ¿verdad? El otro concepto empleado para esta unión es reacción cruzada, o sea que un anticuerpo de la respuesta inmune humoral primaria puede unirse con diferentes epítopes de semejanza molecular. En la respuesta secundaria, esta afinidad va aumentando, de tal manera que en un tercer encuentro con el patógeno, esta afinidad en teoría debe ser total, de tal manera de que el anticuerpo reaccione solamente con ese epítope. Es cuando en realidad se cumple el hecho de que la respuesta inmune humoral secundaria, la respuesta humoral es específica. Pero ojo, que la especificidad se logra a medida que se encuentra con el patógeno o con el antígeno. Esta es la razón por la cual la mínima dosis que se aplica en la vacuna son 3, con el hecho de adquirir un anticuerpo de total afinidad y que tenga una duración, ¿verdad?, en el tiempo lo suficiente para combatir el ingreso de esos patógenos. La respuesta inmune primaria, aquí dice todos los inmunógenos, o sea, péptidos, azúcares, lípidos, pero tengan en cuenta que solo los péptidos son presentados por las moléculas HLA. Así que cuando se produce anticuerpo contra azúcares y contra lípidos,
es participación sola del linfocito B. O sea, cuando el linfocito B capta directamente un antígeno, lo procesa, ¿verdad? Lo divide en sus epítopes. Pero los epítopes tipo lípidos y tipo azúcares, ¿verdad?, no participan con el encuentro del linfocito T, pero este linfocito B, dependiendo de una subclase, produce anticuerpos contra los epítopes de azúcares y con los epítopes de lípidos, ¿verdad? En la respuesta inmune secundaria, solamente los antígenos tipo peptídicos intervienen de tal manera de que solamente se va a lograr la producción de anticuerpos con una alta afinidad y una gran cantidad y duradera contra los péptidos. En cambio, los anticuerpos que se producen contra azúcares y lípidos ceden rápidamente. Supuestamente, los anticuerpos contra lípidos y azúcares duran aproximadamente máximo un año. Y si cesa la exposición a estos epítopes, los anticuerpos pueden desaparecer. Bueno, la primera vez que se encuentra con el epítope, pues, o con el antígeno, se requiere una cantidad elevada de antígeno. Ya a partir de la segunda vez, como ya existen anticuerpos, se requieren dosis menores de antígeno. Entonces, el linfocito B de memoria seguirá receptando al patógeno a través de la vida del huésped, pues, si el patógeno adquiere si el huésped adquiere el patógeno nuevamente. Y los cambios de su tipo también dependerán de las características del patógeno, de sus toxinas y de la genética del huésped. ¿En qué consiste el aumento de afinidad? Consiste en el aumento de especificidad del anticuerpo por el epítope hasta llegar al ser 100%. De modo que el anticuerpo no realice reacción cruzada con otro epítope. Entonces, para lograrlo, como ya los mencioné, se requiere contactar al mismo patógeno por lo menos 3 veces, y esta es la razón de las vacunas. Este proceso de aumento de la afinidad no depende de los genes B, D, J. Acuérdense que los genes B, D, J son los que codifican las regiones variables de los anticuerpos. Listo. Para aumentar la afinidad debe modificarse los aminoácidos que se hallan en las regiones variables que captan el epítope. Pero este aumento de afinidad no depende de esos genes, sino de mutaciones que ocurren directamente en el mensajero. O sea, son mutaciones post-transcripcionales y ocurre en los codones que codifican las regiones hipervariables o CDR. Esto significa regiones determinantes de la complementariedad. Esas regiones hipervariables constituyen unos bolsillos donde se ubica el epítope. ¿Listo? Este concepto aparece en los libros de inmunología bajo el título de mutación somática. Así que la vida media de un linfocito B de memoria depende de la genética del huésped. La vida media de la célula plasmática varía de 6 meses a 12 meses. Diapositiva que está como que reexplicando lo que ya se dijo, ¿verdad? Una célula plasmática produciendo anticuerpos, un linfocito B de memoria, ¿verdad?, que volvió a adquirir un patógeno, hubo el procesamiento, produjo una célula plasmática que cambió de isotipo y aumentó la maduración de la afinidad hacia el epítope.
Y aquí estamos mostrando las regiones hipervariables. Entonces, todo esto es el FAT. Este es el dominio variable de la cadena L. Y este es el dominio variable de la cadena H. Ven ustedes que hay 3 regiones en la cadena L y 3 regiones en la cadena H. Entonces, en total hay 6 regiones hipervariables, ¿verdad? Generalmente también se le menciona como bolsillos, porque en estos sitios es donde deben acomodarse los aminoácidos del epítope, que van a ser complementarios con estas regiones hipervariables. Precisamente se llaman regiones hipervariables porque son las que mutan para aumentar la afinidad. Y se llaman regiones determinantes de la complementariedad porque son las regiones que alojan los aminoácidos específicos del epítope para la unión perfecta entre esta región hipervariable del anticuerpo con el epítope. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, el aumento de afinidad se debe a mutaciones de nucleótidos en el mensajero que codifican las regiones hipervariables del FAT en las cadenas H y L. Estas mutaciones no se originan en los genes B, D y J y el objetivo es lograr una complementariedad del 100% entre el anticuerpo y el epítope que lo indujo. Listo, regiones hipervariables, son 6. Entonces, se supone que en el primer encuentro con el epítope se llenaron, hubo complementariedad entre 2 primeras regiones. En el segundo encuentro aumentó la complementariedad a 4 regiones y en el tercer encuentro la complementariedad fue del 100%. Por eso en las técnicas, cuando usted lee la técnica de afinidad de anticuerpo, porque existe una técnica para determinar el grado de afinidad del anticuerpo contra el epítope. Si esa técnica te dice que es difícil hacer la liberación del epítope del anticuerpo, porque la técnica consiste en eso, consiste en un procedimiento en el cual se coloca el anticuerpo con el epítope y luego se intenta sacarlo. Si vemos que es difícil sacar el epítope del anticuerpo, significa que el epítope está llenando todas las regiones hipervariables y por lo tanto es un anticuerpo ya que ha contactado por lo menos 3 veces al patógeno. Y entonces decimos que es un anticuerpo, ¿verdad?, de una fase crónica. Si es fácil sacar el epítope del anticuerpo, entonces decimos que es un anticuerpo que ha contactado por lo menos una vez al epítope y es un anticuerpo de fase aguda. La imagen nos muestra los regiones hipervariables CDR1, el 2 y el 3, y aquí está abajo la ubicación de esas regiones, ¿verdad? Vemos que el CDR1 se encuentra entre los aminoácidos aproximadamente 30 y 40, ¿verdad? El CDR2 entre los aminoácidos 50 a 65 y el CR3 entre los aminoácidos 95 por ahí a 102 o 3. Estos son los CDR que corresponden al dominio variable de la cadena H. A la imagen de la derecha se representan los CDR del dominio BL. La línea azul representa el grado de variabilidad. Entonces vean ustedes que determinados aminoácidos del CDR3, ¿verdad?, de la variable H, tiene una alta frecuencia de variabilidad, ¿verdad? Lo mismo acá en la cadena, en la región variable de la cadena L, ¿verdad? Entonces, en definitiva, las regiones que más varían son los CD3. Estos cambios que suceden en el mensajero
para aumentar la afinidad, parecen estar relacionados con el medio ambiente. ¿Listo? Les comento que este conocimiento es de por ahí de los años 1980. Entonces estamos representando un anticuerpo con su dominio y vamos a hablar de sus funciones, ¿verdad? El FAT, como ya dijimos, se conforma de los dominios variables, tanto del H como del L, ¿verdad? El dominio constante de la L, el dominio, ¿verdad?, CH1, ¿verdad?, o sea, constante 1 de la H. Y la región FC, aquí tenemos el dibujito a la izquierda, ¿verdad?, dominio FAT, FC, ¿verdad?, FC, serían los dominios CH2, CH3, y aquí falta el CH4, ¿verdad?, que lo poseen las inmunoglobulina M y E. A la izquierda vemos una línea discontinua y dice papaína, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estos fragmentos fueron obtenidos por una digestión con papaína. Papaína es una sustancia que se extrae de la papaya. Inclusive con la papaína se hacía un antiinflamatorio potente que se llama tromacin, que ya está descontinuado. Entonces veamos las funciones de cada dominio. Entonces los dominios variable H y variable L asocian el epítope, son variables. Eso ya lo sabemos. Los dominios constante H1 y constante L no tienen función definida. El dominio de bisagra, con puentes bisulfuro, permite que el anticuerpo se abra para asociar epítopes distantes sobre la membrana del patógeno o de las células donde deba asociarse. Devolvamos la diapositiva. Aquí está el dominio de bisagra. Se conforma de puentes de disulfuro. El número de puentes de disulfuro varía entre los diferentes isotipos de inmunoglobulina. El dominio CH2 activa el complemento, ¿verdad? En la inmunoglobulina G, en este dominio, se hallan los receptores para asociarse a receptores de la membrana placentaria y pasar la membrana de la placenta. Así que la única inmunoglobulina que atraviesa la membrana placentaria es la IgG. El dominio CH3 activa la ozonización, o sea, trae a los polimorfos nucleares, monocitos y macrófagos. La ozonización es un tipo de quimiotaxis. La palabra debe emplearse solamente para los fagocitos, porque los fagocitos tienen una especie de estructura muy semejante a una flor que se llama lamepodio, y en esa estructura se han localizado más de 40 receptores llamadas ozoninas. El dominio CH4 en la M activa el complemento. O sea que la inmunoglobulina que más activa el complemento es la M. Tiene dos dominios para activar el complemento. Ahora que veamos la estructura, veremos que como es una estructura pentamérica, entonces tendrá 10 dominios para activar el complemento. En la E, el dominio CH4 asocia a basófilos y mastocitos que producen alergia. ¿Verdad? Saben que liberan entre sus sustancias, liberan histamina. El dominio CH4 de la E ozoniza eosinófilos, ¿verdad?, para degradar las sustancias proinflamatorias y alergénicas que producen basófilos y mastocitos. Ustedes en inflamación leyeron que los eosinófilos producen la histaminasa, que degrada la histamina de basófilos y mastocitos. Así que los eosinófilos realizan un control, ¿verdad?, del proceso inflamatorio que produce basófilos y mastocitos. Entonces, ya dijimos la función
de cada dominio. Entonces, la función de las regiones variables, como dijimos, es captar el antígeno o el epítope. El epítope que debe encontrarse sobre el antígeno. Este epítope debe estar en un receptor de membrana, ¿verdad? De esta manera, el anticuerpo identifica el antígeno e induce su destrucción por medio del fragmento Fc del anticuerpo. Entonces, la función del FAT es captar el antígeno a través de un epítope que se halla en un receptor. ¿Listo? Ese receptor debe ser de membrana porque el patógeno entra entero. Para un anticuerpo que está dirigido contra un epítope interno del patógeno, lógicamente que no podrá captarlo, ¿verdad? Como ya dijimos, este FC está formado por los dominios de bisagra y los dominios CH2 a CH4. Entonces, es el fragmento FC quien, al activar el complemento y oxidizar fagocitos, destruye al patógeno o al antígeno. Y el fragmento FA, en sus regiones variables, simplemente lo capta, lo marca. ¿Listo? Ya esto se los dije, los fagocitos poseen una estructura llamada lamepodios, con aproximadamente 40 receptores, llamadas auxoninas, que son los receptores que responden, ¿verdad?, a los receptores que están en el fragmento FC, específicamente en el dominio CH3. Entonces, veamos los mecanismos por medio del cual un anticuerpo elimina un patógeno o célula extraña. Aquí observamos la representación de un patógeno. Estos dos representan receptores y aquí debe estar el epítope. El anticuerpo se une a esos receptores y puede activar el complemento a partir del dominio CH2. Así que el complemento lisa y destruye al patógeno. O puede emplear este mecanismo. Aquí en esta imagen vemos que no se activa el complemento, sino que se realiza ozonización de los fagocitos. Esta nube blanca está representando un macrófago, viene y fagocita tanto al patógeno como al anticuerpo. Un anticuerpo puede activar ambas funciones. Puede activar la lisis a través del complemento y puede activar la atracción de macrófagos. De todas maneras, después que se destruya el patógeno, deben llegar los macrófagos. Deben fagocitar la célula destruida y el anticuerpo para procesarlo y eliminarlo. ¿Listo? De todas maneras hay que hacer eso. Otra manera de combatir a los patógenos es creando anticuerpos contra sus toxinas. Por ejemplo, sabemos que el estreptococo produce una cantidad de toxinas que circulan, ¿verdad? Por ejemplo, una de las más famosas del estreptococo es la estreptolicina O, ¿verdad? Y ustedes saben que existe un anticuerpo que se llama ASTO, que actúa contra las toxinas estreptolicina O del estreptococo. Entonces, en este caso, el anticuerpo no está destruyendo el patógeno, sino que está bloqueando la acción tóxica de esas toxinas para evitar la enfermedad. O, en otros casos, ¿verdad?, el anticuerpo se asocia al receptor que utiliza el patógeno para ingresar a la célula. Y es posible que no lo destruya, ni que active el complemento, ni que active la ozonización. Pero como está pegado a los receptores que utiliza el patógeno para ingresar a la célula, evita que realice su función destructiva. ¿Sí?
El anticuerpo no destruye al patógeno, pero impide que entre en la célula y evita el desarrollo de la patología, ¿verdad? Que es el mecanismo de acción de los anticuerpos que produce la vacuna de la hepatitis B. Otro mecanismo de acción para destruir patógenos a través del anticuerpo es el llamado la reacción de citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿verdad? Citotoxicidad mediada por anticuerpos. Aquí está representando el patógeno, los receptores del patógeno y un anticuerpo que se une. Generalmente es una inmunoglobulina G. El fragmento FC de este anticuerpo, entonces, ozoniza NK, ¿verdad? Aunque no sé si la palabra aquí ozonizar está bien empleado. Atrae NK y estos NK producen citocinas que destruyen al patógeno. Entonces, estos 5 mecanismos que acabamos de ver son los principales mecanismos para destruir el patógeno a través de los anticuerpos. Esta es la estructura de los anticuerpos. Entonces, un anticuerpo como monómero es una heterotetraglicoproteína. Acuérdense que tiene 2 cadenas L y 2 cadenas H. En estas cadenas están asociados azúcares. Así que la hemoglobina G, la D y la E son monómeros. La A es un dímero. Vean ustedes, es un dímero unido por una cadena que se llama J. J significa joining, o sea, unión, como el nombre de los genes que unen los genes B y D al gen constante para producir anticuerpos. La M es un pentámero. Entonces vean que tiene muchos sitios para activar el complemento. ¿Listo? Tiene muchos sitios para ozonizar. La inmunoglobulina M es grande y generalmente se halla en el espacio intravascular, ¿verdad? Como tiene mayor capacidad de acción, tal vez por eso es el primer anticuerpo pues, que se genera en la gran mayoría de las veces. Y en este cuadrito vamos a resumir las funciones de los anticuerpos. Por ejemplo, capacidad de ozonización. Veamos que la M tiene una cruz y la G1 tiene 3 cruces. La G3 tiene 2. Lo que significa que la que mayor tiene capacidad de ozonización es la G1. Le sigue la G3 y luego la M. ¿Verdad? También lo tiene la G4 y la en menor capacidad. Sensibilización para las células NK, o sea, para el mecanismo de destruir patógenos a través de la NK. Observen que esa mayor capacidad de activar la NK la tiene la G1 y la G3. Sensibilización de células mastocitos y basófilos. Vean que la mayor capacidad la tiene la E, pero también la G3 y la G1 pueden estar implicados en fenómenos alérgicos. ¿Qué inmunoglobulina activa más el complemento? Habíamos dicho que la M. Aquí vemos que la G3, pero en realidad por ser pentamérica, quien más activa el complemento es la IgM. Bueno, estos son datos pues que en este momento no es necesario estar comentándolos, ¿verdad? Los que están en la parte de abajo con referente a la distribución de los anticuerpos. Tenemos otro cuadrito donde están distribuidos los anticuerpos, la vida media, la concentración en el suero. En el paso por la placenta, vean que solamente está marcada la IgG. Actividad reagínica, vean que
solamente está marcada la E y está interrogada la E, la G. O sea, no está claro que realmente la G tenga actividad reagínica. Cuando leo las técnicas del BDRL, que dicen que están buscando un anticuerpo reagínico, me parece que es un error, ¿verdad? Generalmente los anticuerpos BDRL son de tipo IgG o de tipo IgM. Listo. No se ha demostrado que sean de IgG. Así que el concepto de anticuerpo reagínico en la técnica de BDRL es errado. La actividad antibacteriana, GAM, una gran actividad antibacteriana, pero es por ser pentamérica. Actividad antivírica, la A, ¿ya? Es la que más tiene actividad antivírica. Listo. Y este ático ya tiene que ver con procesos técnicos en el laboratorio. Entonces vamos a leer unos datos importantes de utilidad clínica, porque lo importante es que sepamos aplicar estos conocimientos básicos en las patologías, en la evolución de pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, uno lee cuando está estudiando tuberculosis, que dice que la respuesta inmune contra la tuberculosis es la TH1 y no la TH2. Y el mismo texto te dice que los anticuerpos no son funcionales. Entonces, ¿qué es un anticuerpo no funcional? Aquel que se puede asociar al patógeno y no lo destruye. Tampoco sirve de protector, porque no se va a unir al receptor que utiliza el patógeno para ingresar a la célula. Así que la presencia de un anticuerpo no significa que haya protección inmunológica. ¿Listo? No todos los anticuerpos que produce una persona se van a unir a los receptores que son, digamos que son la base para que el patógeno entre a la célula. Otra cuestión, la presencia del anticuerpo no es requisito para iniciar un tratamiento. ¿Listo? Un anticuerpo puede aparecer antes de los síntomas. Muchas personas tienen anticuerpos contra un patógeno y no tienen síntomas. Muchos pacientes con síntomas, ¿verdad? Ya de 15 días, de 3 semanas, ¿verdad? Usted le hace el estudio y no se capta anticuerpos. Usted no va a esperar que el paciente tenga anticuerpos para iniciar el tratamiento. Para iniciar el tratamiento significa solamente se tiene en cuenta la expresión clínica y el tratamiento debe ser inmediato. Muchas personas, por ejemplo, con mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Ustedes le hacen la prueba de monotest y sale negativa. Significa que no ha desarrollado anticuerpos contra el patógeno. O, otra cosa importante, los epítopes que se utilizan en la técnica posiblemente no son los epítopes que indujo en esa persona la producción de anticuerpos. Así que la presencia del anticuerpo no es diagnóstica. Y grábense esto, el diagnóstico se realiza identificando el patógeno por visión microscópica, a través de cultivo, por reacción en cadena de la polimerasa o por Söder blotting. Listo. Identificando al patógeno es cuando se realiza el diagnóstico. Si se sigue basándose en la clínica, siempre será una impresión diagnóstica. El hecho de ver una neumonía en una placa rayos X es una impresión diagnóstica. Para hacer el diagnóstico definitivo hay que identificar el patógeno que está produciendo esa neumonía. Un anticuerpo protector, como ya mencionamos en la diapositiva de los diagramas de la función de los anticuerpos, es aquel que evita que el patógeno produzca la enfermedad.
aunque no se destruya. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B funciona de esta manera. Los individuos vacunados contra la hepatitis B que han desarrollado esos anticuerpos, ¿verdad?, no evita que pueda transmitirlo a otra persona, ¿verdad?, porque no está destruyendo al virus de la hepatitis B. Con frecuencia observamos en los estudios en los estudiantes que a algunos estudiantes no se le comprueba la formación de anticuerpos contra la hepatitis B, ¿verdad? En estos estudiantes que se han colocado la vacuna, la serie de vacunas completa, y no le han detectado anticuerpos porque o no tienen la molécula HLA de clase 2, ¿verdad?, que presenta el epítope de la hepatitis B, ¿verdad? Es una de las razones y creo que es la más importante, la no tener la molécula HLA que presenta el epítope de la hepatitis B que produce el anticuerpo, ¿verdad? O que está produciendo anticuerpos contra otras regiones, ¿verdad?, diferentes al presentado en la vacuna. Cuando se procesa un microorganismo por parte de un macrófago o por parte del linfocito B, se producen Entonces, estaba diciendo que cuando se procesa un microorganismo se producen epítopes peptídicos, glúcidos, lípidos y glicolípidos, ¿verdad?, tanto epítopes citoplasmáticos, nucleares como externos. Así que si la persona tiene las moléculas HLA que pueden presentar estos epítopes, se van a crear anticuerpos, ¿verdad? Listo, se van a crear. Pero los anticuerpos que van a detener al patógeno cuando vuelva a entrar son los anticuerpos contra los receptores que están en la membrana del patógeno. Listo. Y estos receptores deben ser de función vital para el patógeno. Esta función vital me refiero a que son receptores que activan funciones que tienen que ver con la vitalidad, me perdonen el pleonasmo, del patógeno para estar en el organismo, o receptores que tienen que ver con la introducción del patógeno dentro de la célula. Y este debe ser el objetivo de las vacunas, o sea, crear anticuerpos contra precisamente esos receptores que son vitales para el patógeno. Y además hay que tener en cuenta que el gen que codifica esos receptores no debe sufrir cambio, porque si esos genes se modifican, se pierde la especificidad de los anticuerpos. Los anticuerpos contra glúcidos y lípidos son productos del linfocito B solo, sin la participación del linfocito T. Entonces no hay producción del linfocito B de memoria, ni hay aumento de la afinidad por el epítope. Así que la protección contra esos epítopes dura poco tiempo. Y una persona, si ha creado anticuerpos de estos tipos contra esos patógenos, ¿verdad?, vuelve a ser susceptible al patógeno cuando estos anticuerpos mueran. Los epítopes A y B que determinan la especificidad del sistema ABO son azúcares. Un recién nacido no tiene anticuerpos anti-A ni anti-B. Estos se forman durante el primer año de vida del contacto con bacterias ricas en polisacáridos. Se conocen cepas de bacterias ricas en polisacáridos que inducen la producción de estos anticuerpos. Entonces, ya habíamos dicho que estos anticuerpos no dependen de la molécula de HLA porque los epítopes no contactan al linfocito T y por lo tanto no hay linfocito B de memoria ni afinidad y desaparecen con el tiempo. Entonces, mantener los anticuerpos anti-A y anti-B del sistema ABO significa que la persona debe estar en contacto continuo con estas cepas bacterianas que mantienen su producción. En teoría, si se coloca un individuo del grupo A, un individuo del grupo B y un individuo del grupo O en un ambiente estéril,
como dicen los artículos, en una burbuja estéril durante un tiempo determinado, existe una alta probabilidad de que, en estos individuos desaparezcan los anticuerpos anti-B del A, anti-A del individuo B y anti-A y anti-B del individuo O. Ustedes saben que el individuo AB no tiene anticuerpos porque precisamente es AB. Con respecto al Guillain-Barré, los anticuerpos se asocian a esfingolípidos de la mielina. Estos anticuerpos se generaron contra lípidos de patógenos de una previa infección, especialmente virus. Y por mimetismo molecular se asocian a la mielina. Los lípidos, como no interaccionan con el linfocito B, los anticuerpos desaparecen cuando la célula plasmática que está produciendo esos anticuerpos de reacción cruzada mueren. Entonces la enfermedad cede y la mielina puede regenerarse. El BDRL son anticuerpos. Cuando usted dice BDRL, en realidad se está refiriendo a un anticuerpo. Estos anticuerpos actúan contra los lípidos de cardiolipina, lecitina y colesterol. Estos lípidos resultan de la destrucción de las membranas celulares, ¿verdad? Estas membranas celulares destruidas fueron hechas por un patógeno o por un autoanticuerpo, una enfermedad autoinmune. Si fue creado por patógenos, cuando el patógeno es eliminado, ¿verdad?, se detiene la destrucción y se regenera la membrana. Si la enfermedad autoinmune es controlada, se detiene la destrucción del tejido propio por un autoanticuerpo. Entonces las membranas tienen la posibilidad de regenerarse. Cuando esto sucede, entonces, después que muere la célula plasmática que está produciendo estos anticuerpos, desaparecen estos anticuerpos y la prueba de BDRL sale negativa. Ahora, las dosis de refuerzo que se aplican en los esquemas de vacuna depende de la vida media del linfocito B. Lo que significa que una enfermedad infecciosa puede repetir después de haber tenido una protección durante años, si la persona no vuelve a contactar al patógeno durante estos años, ¿verdad? Se ha visto en la consulta que una persona consulta por varicela, ¿verdad? Y resulta que en la historia clínica él dice que él tuvo varicela en la infancia, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿la varicela repite? La varicela puede repetir si la persona, después de haber sufrido la varicela, no vuelve a contactar al patógeno durante muchos años. Ahora, las vacunas con patógenos vivos solo requieren de una dosis porque el patógeno se reproduce y permanece en el huésped. Y puede producir enfermedad si el huésped tiene deficiencia inmunológica o está inmunosuprimido por tratamiento, como ha sucedido con el polio oral. El virus del polio es un enterovirus. La vacuna se desarrolla colocando el virus del polio en ambientes diferentes, de tal manera de que deja de expresar los genes que produce precisamente la enfermedad. Entonces, si usted aplica una vacuna oral, está de virus vivo, del polio vivo, está aplicando un virus del polio atenuado, o sea que no está expresando los genes que producen la enfermedad. Pero como su ambiente normal es el intestino, el epitelio intestinal, allí puede recuperar su virulencia. Los vacunados con la vacuna oral, perdonen el pleonasmo, diseminan los virus a través de las heces. Así que mientras usted aplique la vacuna oral, digamos que no se va a terminar la transmisión del virus del polio. Es más, muchos individuos durante la vacunación, por ejemplo, se coloca la primera dosis, es posible que desarrollen la poliomielitis por las cepas 2 y 3. En la primera dosis,
En cada dosis de la vacuna se aplican las 3 cepas que existen, pero solamente se desarrolla inmunidad contra una de ellas. Por lo tanto, mientras se están aplicando las dosis, la persona puede desarrollar la enfermedad por las cepas que no han inducido la inmunidad. Entonces, estos son los determinantes antigénicos de las inmunoglobulinas. Determinante isotípico. Aquí está la definición, ¿verdad? Son epítopes de las regiones constantes de la cadena ALH, que distinguen las clases y subclases, o sea, la M, de la G, de la E, la G, la subclase de la G. Determinantes halotípicos, ¿verdad? Son aminoácidos que diferencian las inmunoglobulinas, ¿verdad?, en diferentes individuos de una misma especie. O sea, no es la misma inmunoglobulina M del individuo A que la M del individuo B por sus determinantes halotípicos. Y los determinantes idiotípicos son los aminoácidos de las regiones variables de la cadena L y H. O sea, son los aminoácidos que contactan directamente al epítope. Un anticuerpo producido contra un patógeno puede reaccionar contra tejido propio. ¿Qué hace ese anticuerpo en tejido propio? Entonces, los mecanismos de acción de un anticuerpo que se pega al tejido propio, pues generalmente se dividen en 3. Puede activar el complemento y lisar el tejido propio. Este proceso se conoce como fenómeno de Artus. Aquí vemos la imagen que está mostrando la destrucción del tejido propio. Y este es el mecanismo que también se conoce como hipersensibilidad tipo 3. Un anticuerpo de reacción cruzada, porque el individuo tiene en sus tejidos un epítopes que tiene semejanza molecular con el epítope del patógeno que indujo la producción de este anticuerpo. Los anticuerpos que realizan reacción cruzada generalmente no tienen afinidad completa contra su epítope. Entonces, esto es uno de los mecanismos. Destrucción de tejido propio. Se está generando una enfermedad autoinmune. Ejemplo, artritis reumatoide. ¿Qué otra cosa puede suceder? Puede suceder que el anticuerpo, ¿verdad?, se una a epítopes de un tejido propio y evite que funcione. Un ejemplo típico es la miastenia gravis, ¿verdad? El autoanticuerpo se pega contra el receptor de la acetilcolina e impide la función de los músculos. O ese anticuerpo se puede unir a epítopes que hacen que el tejido sea hiperfuncionante. Se produce un exceso de proteína. Un ejemplo típico es el hipertiroidismo. Tanto el mecanismo de bloquear células o de activar células es el tipo de hipersensibilidad tipo 2. ¿Cómo podemos regular la acción anómala de los autoanticuerpos? O sea, existe un mecanismo que trata de conservar la tolerancia, ¿verdad? Así como existen mecanismos en el linfocito T, de los linfocitos T reguladores. Entonces, se conocen dos mecanismos básicos. La llamada red de Jerne o red idiotipo antidiotípico. En esta imagen está mostrando un anticuerpo que se produjo contra un patógeno. Estos son el idiotipo, o sea, los aminoácidos
que hacen parte de las regiones determinantes de la complementariedad donde se asocia el epítope del patógeno. Entonces, el sistema inmune, para controlar este anticuerpo que posiblemente está haciendo daño a tejido propio, le crea un anticuerpo, ¿verdad? Este anticuerpo se llama anticuerpo anti-idiotipo, porque se está uniendo al idiotipo del anticuerpo que está produciendo daño. ¿Listo? Este es uno de los mecanismos para bloquear la acción autoinmune de anticuerpos. Es más, en las teorías que hablan de la etiología de la enfermedad autoinmune, reza una frase: la alteración del sistema de la red idiotipo-antidiotipo es una de las causas de las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Esa teoría te está diciendo de que, digamos que generalmente se están produciendo reacciones adversas de los anticuerpos al unirse a tejido propio, ¿verdad? En la imagen de la derecha ven ustedes un anticuerpo que dice IgG. Dice aquí, este es el fragmento constante, perdón, el fragmento cristalizable o FC de la IgG. Y tiene otro anticuerpo que está pegado a esa región FC. Y dice aquí, IgM, factor reumatoide unido a la IgG. ¿Listo? ¿Qué es el factor reumatoide? Usted lee el texto y dice, es una inmunoglobulina de tipo IgG o de tipo IgM que actúa contra la región FC de una IgG. ¿Qué tenemos aquí en esta IgG? Tenemos dominio, tenemos el CH2, tenemos el CH3, ¿verdad? ¿En qué regiones se está pegando este factor reumatoide? Debe estar pegándose al dominio CH2 o al dominio CH3. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de que este anticuerpo, ¿verdad?, llamado factor reumatoide, se pega a esos dominios? Pues es lógico pensarlo. El objetivo es bloquear la acción de TFC. Así que el sistema inmune te crea anticuerpos para bloquear las regiones hipervariables de un anticuerpo que se está pegando a tejido propio y dañando a tejido propio. Entonces, en este caso, está bloqueando la unión del anticuerpo a tejido propio. Pero si este anticuerpo logra evitar la acción y se pega a tejido propio, ¿verdad? Este anticuerpo que se pegó a tejido propio, evitando la acción de la red de Jerne, va a activar la FC para destruir el tejido propio. Por lo tanto, una manera de bloquear esta acción es creando anticuerpos contra el dominio CH2 y contra el dominio CH2 de un anticuerpo que puede pegarse a tejido propio y hacer daño a tejido propio. Entonces, la red de Jerne y el factor reumatoide son mecanismos inmunológicos que evitan, no completamente, pero sí tratan de regular la función de los anticuerpos productores de enfermedades autoinmunes. Entonces, este cuadrito está resumiendo, está comparando el linfocito B con el linfocito T. Por ejemplo, el linfocito B, según antígeno soluble, sí. El T, no. Solo recibe epítopes, digamos particulados, presentados por la HLA. ¿Requiere de la HLA? No. Capta directamente al patógeno. ¿Requiere de la HLA? Sí. Requiere la presentación del epítope. ¿Qué epítopes puede combatir? Proteínas, lípidos, azúcares. El linfocito T solamente péptido. Listo.
Ya esta parte de acá se refiere a propiedades del lipito, pues en este momento este conocimiento no es importante para la clínica. Y por último, los laboratorios que utilizamos en la interpretación de la función inmunológica, lógicamente es el que utilizamos todos los días, en casi todos los pacientes. Hay que realizar un hemograma con el estudio de los leucocitos, ¿verdad? Vemos cómo están los leucocitos, si están disminuidos, ¿verdad? Si hay disminución de linfocitos, si hay disminución de neutrófilos, etcétera, etcétera. La interpretación de estos resultados pues ya dependerá del conocimiento clínico de cada médico. Y les comento que saber todas las sustancias implicadas en el proceso inflamatorio es una base importante para interpretar el hemograma con el leucograma. ¿Qué otras técnicas tenemos? La citometría de flujo. Determina el recuento de leucocitos con base en receptores. Por ejemplo, la citometría de flujo te determina cuántos linfocitos TCD4 hay, cuántos CD8, cuántos NK, cuántos linfocitos BCD5, que se supone que son los linfocitos B que producen anticuerpos contra lípidos, contra azúcares. ¿Listo? ¿Usted quiere saber cuántos linfocitos CD4 y CD8 tiene un paciente con SIDA? Pues la técnica es la citometría de flujo. ¿Quiere saber cuál es la cantidad de inmunoglobulinas que posee el paciente? Pues se hace una electroforesis de inmunoglobulina. Esto te da una curva, ¿verdad?, que representa los niveles de inmunoglobulina en el orden de la sigla GANDE. O sea, primero está la G, después la A, después la M, después la T y después la E, ¿verdad? Usted quiere saber qué tipos de anticuerpos está produciendo la persona contra un determinado patógeno. Entonces debe obtener una lisa y la técnica es específica. Es ELISA indirecta. La ELISA indirecta te va a decir qué tipo de inmunoglobulina está produciendo un paciente. Una prueba de aglutinación y una prueba de precipitación no te dice el tipo de anticuerpos, simplemente te dice hay anticuerpos, nada más. Pero si usted quiere determinar exactamente qué tipo de anticuerpos, y esto es muy importante en ciertas patologías, por ejemplo, en la toxoplasmosis, si queremos saber si está en fase aguda o en fase crónica, hay dos técnicas: realizar la técnica de afinidad de anticuerpos y medir la A y la E. Es más fácil, sobre todo en nuestro medio, determinar la A y la E que hacer una prueba de afinidad de anticuerpos, ¿verdad? En toxoplasmosis es la A y la E la que representan la fase aguda. Bueno, entonces cuando usted vea un hemograma y ve que los leucocitos están bajos, que los linfocitos están bajos, no vaya a decir como dicen algunos médicos, que no sé por qué lo dicen, se lo dicen al paciente: usted tiene las defensas bajas. Las defensas bajas no se determinan con un hemograma. Las defensas bajas se determinan contando el número de células que tiene la persona, el nivel y el tipo de inmunoglobulina que tiene la persona. Y básicamente las pruebas para esto es la citometría de flujo, la electroforesis de inmunoglobulina y los niveles de IgM por una ELISA indirecta. Entonces, cuando hay que determinar genes implicados en patología, pues hay que hacer la reacción en cadena de la polimerasa o hay que hacer un FISH de metafase o interfase. ¿Listo? Y esto es lo que hay que hacer. Estos son las técnicas utilizadas que nos acompañan para hacer el diagnóstico de inmunodeficiencia y el diagnóstico de qué tipo de células del sistema inmune están implicadas en determinadas patologías. Bueno, ha sido todo. Gracias por la atención y nos vemos en una próxima clase.